del Señor. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Buenos días a todos ustedes. Permita el Señor en su misericordia que en este día todos y cada uno de ustedes puedan tener paz en su corazón y en este caso que podamos glorificar el nombre del Señor en todas las cosas, claro, ¿no? Que podemos hacer y servir para el Señor. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar una vez más con ustedes y al mismo tiempo pues le damos gracias a ustedes por tomar un poco de su valioso tiempo y poder compartir con nosotros estos momentos en los cuales nos dedicamos a enseñar la palabra del Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Una vez más, solo permítame confirmar que estamos corriendo en los dos lugares. Sí, perfecto, gloria al Señor. Así que en este día, pues vamos a continuar. Es la clase número 6 en la que estamos hablando, en este caso en particular, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y que por ende, pues es aplicado incluso a nosotros hoy en día. Y vámonos al libro de Mateo, capítulo 28, una vez más. Vamos a leer los últimos 6 versículos. En este caso en particular, voy a leerlo de mi Biblia Reina Valera, la cual dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, tu verdad, Señor. Gracias por ser tan bueno y misericordioso, Señor, y darnos un día más de vida. Te rogamos, Señor, de todo corazón, que en tu misericordia, Señor, tú puedas, Señor, hablar a las vidas nuestras en este día. Que tú nos enseñes, que tú nos muestres tu palabra y tu verdad. Que tú permitas en tu misericordia que podamos adquirir y digerir tu palabra y llevarla con nosotros, pensar en ella siempre, porque es maravillosa tu palabra, Señor, para todos y cada uno de nosotros. Permite, Señor, que si en este momento alguno de nosotros, Señor, o de los que nos escuchan, tienen tristeza, dolor, angustia, Señor, o alguna aflicción por cualquier razón de la vida, que tú permitas en tu misericordia que él pueda tener paz en este momento, que pueda experimentar tu paz, de la cual incluso hablaremos en la clase de hoy en día. Esa paz que el mundo jamás nos podrá dar, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros a que nuestros pensamientos estén solamente en ti y en tu palabra en estos momentos y que todos y cada uno de nosotros podamos salir de esta clase glorificando tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que mis queridos hermanos y amigos en las redes sociales, les damos una vez más la bienvenida a todos ustedes y que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender la palabra del Señor y que al final de cuentas salgamos glorificando el nombre de Dios. Así que en el día de hoy estudiaremos una vez más el versículo 20, pero en este caso en particular, después en la segunda parte de este versículo. La clase pasada o las clases pasadas estaban basadas en la primera parte del versículo que decía, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero hoy en día hablaremos de la frase o de la palabra que el Señor nos dice, donde dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta última parte que nosotros notamos que dice hasta el fin del mundo, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta porque va a llegar a nuestras vidas ciertos y determinados momentos o tiempos donde llegaremos a pensar o llegaremos más bien a dudar si verdaderamente el Señor está con nosotros. Y les digo, debemos de tomarlo en cuenta y más adelante vamos a explicarlo por qué.
pero le digo, lo que hoy vamos a estudiar es acerca de esta frase o de esta palabra en este versículo que dice que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la Biblia nos dice que hubo un momento donde donde los discípulos, estaban reunidos y encerrados en un lugar por miedo de los judíos. Este caso en particular fue después de que Cristo ya había resucitado, ¿no? En Juan capítulo 20, versículo 19. Dice, pero en ese mismo versículo nos enseña que en determinado tiempo Cristo se les aparece en medio de ellos y les dice por 2 ocasiones, paz a vosotros. Y esto me recuerda a mí aquel pasaje de la Escritura en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21, cuando nuestro Señor Jesucristo comanda, ¿no?, a sus discípulos a que vayan, en este caso, hacia Capernaum. Jesucristo dice que después los encuentra, va caminando Cristo sobre el mar, y cuando ellos ya tenían remado, o estaban más bien dicho a 20 o 25 o 30 estadios lejos de la orilla del mar. Entonces, cuando Jesucristo viene caminando hacia ellos en el mar, dice que los discípulos lo vieron, tuvieron miedo porque creían que miraban un fantasma. Pero ellos, como les digo, la Escritura dice que ellos tuvieron miedo. Pero más sin embargo, en el versículo 20, nos dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo soy, no temáis. Entonces dice el versículo 21 que ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. O sea, nosotros podemos ver en este caso en particular que el miedo, el temor que ellos tenían se les había ido por completo y el gusto les vino, o sea, vino un gusto, un gozo, una alegría en ellos, que con ese gusto recibieron a nuestro Señor Jesucristo dentro de la barca. Entonces nosotros podemos ver que Jesucristo no solamente les dice tengan paz por decirlo o por ayudarle a la gente a entender que tengan paz en unos momentos de temor en su vida, sino que verdaderamente les imparte esa paz que ellos necesitaban en ese momento. Y dice la Escritura que ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. En otras palabras, ese miedo, ese temor que tenían en sus vidas se desapareció, se dispersó por completo. O sea que la palabra del Señor surge un efecto en la vida de estos discípulos a tal grado que todo temor se disipó. Pero se disipó no por ver a Jesús, sino que se disipó cuando Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Pues esto mismo sucede en Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando los discípulos tenían miedo de los judíos y estaban encerrados y reunidos en un lugar, y Cristo les dice en 2 ocasiones, cuando se aparece en medio de ellos, paz a vosotros. Y no solamente les imparte su paz, que por cierto, de hecho, hay que aclarar que la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, que es una paz que el mundo jamás podrá darnos, no importando lo que nosotros podamos lograr en la vida o no importando lo que lleguemos a obtener de ella. Jamás el mundo podrá darnos la paz que Cristo sí nos da. Así que, como les decía, Jesús no solamente les imparte su paz, sino que también en esos versículos nos menciona que Jesucristo les impartió incluso el Espíritu Santo. Asimismo, hoy en día, cuando vienen a nuestra vida ciertos tipos de temores, Dios nos imparte su misma paz, esa misma paz que le dio a sus discípulos en aquellos momentos. Dios nos los da ahora, y el mismo Espíritu también, el Espíritu Santo que le dio a ellos, también nos los da a nosotros hoy en día, para que sin temor alguno podamos predicar las buenas nuevas de salvación para la humanidad, en este caso, así como lo fue para nosotros, y así como se les ve predicar a los discípulos sin temor ante las personas y los gobernantes, e incluso tanto políticos como religiosos, como nosotros podemos verlos en el libro de los Hechos desde el capítulo 2 al capítulo 7, cuando en este caso en particular, desde este momento que nosotros vemos que Cristo les da la paz a sus discípulos, de ahí en adelante no vemos, al menos en estos discípulos, ese temor de servir al Señor y de predicar el Evangelio, ocultos en este caso
de los líderes religiosos y políticos, sino que todo lo contrario. Lo vemos que hacen defensa del Evangelio y muy maravilloso podemos ver cómo ellos, cuando se ven oprimidos por estos líderes religiosos y por estos gobernantes políticos, ellos claman al Señor y el Señor les da fortaleza, les da sabiduría. Perdón, y les da esa sabiduría para predicar el Evangelio. Incluso le piden al Señor que mientras ellos van predicando, el Señor vaya obrando milagros a través de ellos en las personas que los escuchan. Y más adelante incluso vemos de una manera impresionante, ¿no? El Evangelio o lo que presenta en este caso la defensa de Esteban ante estos líderes religiosos, cómo les explica desde la antigüedad hasta los tiempos de Cristo. Les digo, es muy maravilloso poder ver el aliento del Señor, la fortaleza del Señor sobre todos y cada uno de sus siervos, a tal grado que les digo, no se expresa más a menos de estos discípulos que algún día volvieron a tener miedo. En este caso en particular, le digo, hasta el libro de los Hechos, capítulo 7, no podemos ver que los discípulos o los 12 apóstoles del Señor tuvieron miedo de predicar el Evangelio una vez más. Y así como el apóstol Pablo asolaba a la iglesia de Cristo, pero que después Cristo se le apareció, le reprochó, le perdonó y le salvó, así hoy en día Dios salvará a muchos de nuestros perseguidores y opresores. Le digo, y de que hay perseguidores en la iglesia del Señor hoy en día, los hay. Basta con que se mire, por decirlo ahorita, donde ha sido más fuerte en Europa. Cómo se ha levantado, le digo, con una tremenda influencia la ideología de género, a tal grado que le digo yo, ha envuelto a los gobernantes, a tal grado que incluso el presidente de Estados Unidos apoya y soporta este tipo de ideologías, a tal grado que quieren implantarlo en las escuelas. En Europa ya a los niños, como se los mencioné anteriormente, se les está influyendo desde los 3 años de edad que está bien vivir en este tipo de vida, que es desagradable a la presencia del Señor, en este caso que es desagradable al Señor, y que al final de cuentas lleva a los niños a una perdición si estos niños no están siendo instruidos en la palabra de Dios, y que al final de cuentas ellos mismos son los que quieren destruir la Biblia hoy en día, a tal grado que están buscando la manera de cómo erradicarla completamente, lo cual nosotros sabemos por la escritura que jamás podrán decir lo que quieran, podrán hacer los anuncios que quieran, podrán poner los carteles que quieran, pero jamás podrán contra Cristo. Y me llama la atención cómo estos discípulos en el libro de los Hechos se presentan al Señor y le dicen, Señor, se han levantado contra tu ungido, contra tu Cristo. O sea, ni siquiera le dijeron, se han levantado contra nosotros. Le digo, se han levantado contra Cristo. Entonces el Señor pues le fortalece, les llena de ánimo y de sabiduría para que sigan predicando el Evangelio, y lo mismo está sucediendo hoy en día. Se han levantado toda esta gente contra Cristo, contra el ungido del Señor, pero el Señor sigue fortaleciendo su iglesia, sigue añadiendo miembros a su iglesia, incluso como podemos ver a través de los medios sociales, como miles y miles de personas vienen ahora a conocer la palabra del Señor a raíz de la pandemia. Entonces les digo yo, estas personas oprimen al cristianismo como ustedes no tienen idea. Le digo, y basta con ver más bien las noticias en Europa, que es más fuerte todavía que aquí en Estados Unidos, pero que al final de cuentas el Señor sigue obteniendo la victoria y la obtendrá siempre hasta el fin del mundo. Como Cristo dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, o sea que nunca van a poder contra la iglesia, pero más sin embargo sí harán ciertos tipos de estragos, como lo hicieron en los discípulos en aquellos tiempos de los apóstoles, donde los apresaban, los golpeaban. Más adelante vemos que incluso hasta los mataban, pero que al final del cuenta, hasta el día de hoy sigue existiendo la iglesia de Cristo, porque personas como yo seguimos predicando la palabra del Señor. Asimismo, el Señor guardará su iglesia y nos guardará hoy en día para que continuemos predicando la palabra del Señor, y que en los tiempos futuros más personas vengan al conocimiento de Cristo. Y como les digo, de esta manera
aunque tengamos esta opresión, como el apóstol Pablo oprimió a la iglesia a tal grado que dice que los obligaba a blasfemar, al final de cuentas tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le reprochó lo que estaba haciendo, le perdonó y le salvó. Asimismo, hoy en día, de entre de todos estos opresores de Cristo y del Evangelio que existen hoy en día, también el Señor los salvará y los librará de ese pensamiento, de esa cautividad que hay en su mente, en su pensamiento, y vendrán al final de cuentas a ser siervos de Cristo. No todos, pero reconocemos que algunos de ellos o muchos de ellos vendrán también a los pies del Señor. Y por eso nosotros no debemos de tener ningún temor de predicar el Evangelio de Cristo, porque Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así también incluso la Biblia nos dice que cuando Tomás, llamado Dídimo, no le creyó a ciertos discípulos del Señor que Jesucristo había resucitado, y que indirectamente Tomás les dijo, ¿no? O les dio a entender a los discípulos que eran mentirosos y que estaban diciendo mentiras, porque al no creerle, les indicó que ellos estaban diciendo mentiras. Pero Cristo, 8 días después de este suceso, dice la Biblia, que se aparece de nuevo para confirmarle a Tomás que realmente había resucitado y para darle a entender a Tomás que los discípulos le habían dicho indudablemente la verdad. En este caso en particular, Tomás no les creyó, pero los discípulos estaban indudablemente diciéndole la verdad a Tomás, que Jesucristo había resucitado. Y Cristo, 8 días después, se le aparece a Tomás y recordemos cómo dice la Escritura, que le muestra sus manos y le dice, Tomás, mete aquí tu dedo. Dice, y mete tu mano aquí en mi costado. Y dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces sabemos, ¿no?, que Tomás se rinde a los pies de Cristo y dice, Señor mío y Dios mío. Y Cristo le dice, sí, Tomás, porque has visto, has creído. Pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Como nosotros hoy en día no hemos visto a Jesucristo, pero creemos en Él y podemos experimentar su poder como lo experimentaron estos discípulos. Porque como yo les he dicho en muchas ocasiones, el Señor me ha sanado a mí y no solo a mí, a muchos de los siervos del Señor. El Señor los ha salvado, los ha librado de la cárcel, los ha librado de la muerte y de muchas cosas más que en algún momento oportuno los estaremos enseñando. Así, de igual que hoy en día, a la mayoría de las personas a quienes nosotros les predicamos el Evangelio de Cristo, incluso que a la gran mayoría de ellos les enseñamos a través de su propia Biblia. En ocasiones yo ni siquiera tomo mi Biblia, tomo la Biblia de ellos para enseñarles y predicarles la palabra del Señor. Aún con todo y eso, a veces no nos creen que lo que les enseñamos es la verdad de la palabra de Dios. Pero de la misma manera que el Señor, en este caso en particular, ¿no?, se le presentó a Tomás y en este caso le dio un jalón de orejas, algún día estas personas que no creen cuando les predicamos la palabra del Señor, que no creen que es verdad lo que le decimos, pues algún día se toparán con Cristo. Y algunos de ellos Cristo les reprochará su incredulidad como a Tomás, en este caso para salvación. Pero sabemos que lamentablemente a la mayoría, el Señor les reprochará su incredulidad para condenación eterna. Así que es lamentable ese suceso, que las personas, no digamos un ateo, o sea, un ateo puede tener incluso una Biblia, pero al final de cuentas no puede leerla. Pero en este caso en particular, personas que tienen una Biblia, que se basan en ella en su vida diaria, que creen en ella y que supuestamente creen en su palabra, nosotros les enseñamos incluso a través de su propia Biblia lo que es la verdad y lo que Dios demanda y pide de nosotros, cómo nosotros debemos de vivir delante del Señor, cómo debemos de actuar delante del Señor, cómo debemos de comportarnos ante el Señor y ante los demás. Aún así, con todo y eso, pues no nos creen. Pero como les digo, al final de cuentas, algunos el Señor les reprochará su incredulidad como a Tomás para salvación eterna, como lo hizo con Tomás. Pero lamentablemente a la gran mayoría el Señor les reprochará su incredulidad
para condenación eterna. Porque Cristo incluso mismo dice, aún dentro de esa iglesia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero para con el mundo dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Así que podemos ver que Dios a la gran mayoría le reprochará su incredulidad para condenación eterna. Mas yo ruego al Señor por su misericordia, para que todos los que nos oyeren crean al Señor y a su palabra con un corazón genuino y humillado delante de Él, y se cumpla así lo que Cristo le dijo a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Juan capítulo 20, versículo 29. De esta manera podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que apoyaba, daba soporte y ánimo a su iglesia, incluso antes que les dijera, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo cual se lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y mucho tiempo después que les dijese esta frase, los siervos del Señor confirman que verdaderamente el Señor estuvo con ellos. Como en este caso podemos ver al apóstol Pablo, ¿no? En su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 9 al 18, donde le da unas ciertas instrucciones personales a Timoteo. El versículo 9 comienza diciendo, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y más adelante, en el versículo 14, le dice, Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mire qué recomendación de Pablo que le dice, guárdate tú también de él. En cierta forma debemos de guardarnos de todas aquellas personas que se oponen en contra de la palabra y del evangelio de Cristo y que de alguna forma tratan de hacernos de algún mal. Pero el Señor nos dará la victoria, como podemos confirmarlo más adelante en el versículo 16, que Pablo sigue diciendo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Incluso Pablo está diciendo que aquellos que debieron haber hecho defensa junto con él, no estuvieron con él. E incluso dice que todos los desampararon. Aún dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, le digo, vendrán momentos difíciles donde algunos posiblemente tengan el temor de servir al Señor de alguna forma, pero que el Señor, como nosotros vamos a verlo incluso más adelante, podemos ver que el Señor ayuda cuando las personas se acercan al Señor, ayuda a que estas personas pierdan ese temor y después prediquen el Evangelio, aunque no haya sido en ese momento necesario, pero lo vemos más adelante predicando la palabra del Señor. Pero Pablo dice estas palabras que son tremendamente maravillosas. Dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, o con él, incluso que nuestro Padre Celestial, el cual dice la Escritura, ¿no? Que Cristo mismo dice que el Padre y Él morarán en nosotros y estarán con nosotros, incluso que su Santo Espíritu. Pero en este caso dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando el Señor está de nuestro lado, aunque nuestros hermanos no estén ahí para apoyarnos, no estén ahí para fortalecernos, no estén ahí para darnos ánimo, incluso aunque algunos nos desamparen y se vayan, y otros incluso hasta se alejen del Señor y nos abandonen y nos dejen solos, el Señor estará de nuestro lado, así como lo estuvo con el apóstol Pablo. Y continúa diciendo, y me dio fuerzas. O sea que no solamente estuvo el Señor ahí al lado con los brazos cruzados a ver qué hacía Pablo, sino que estuvo ahí en la defensa de Pablo, dándole fuerzas. ¿Para qué? Continúa diciendo, para que por mí fuese cumplida la predicación. El Señor estará con nosotros, dice la Escritura. Él mismo dice, yo estaré con vosotros. Y vemos aquí el cumplimiento de la palabra del Señor y de su promesa, que Él estaría con nosotros.
porque el apóstol Pablo vino mucho tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo muriera. Y en este caso, le digo yo, en este caso en particular, pasó un tiempo en el que Pablo se preparó en la presencia del Señor para servir a Dios. Incluso dice que el Señor mismo le enseñó, pero después de eso, después de mucho tiempo, el Señor una vez más aparece de nuevo a su lado para darle fuerza, para que él pudiera predicar la palabra del Señor. Y continúa diciendo, y que todos los gentiles oyesen, dice, así fui librado de la boca del león. Y el Señor dice, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Gloria al Señor por esas palabras. Qué maravilloso es el Señor que cumple su promesa de estar a su lado de su siervo para fortalecerle, y no solamente en ese momento preciso, sino también en un futuro en el cual dice, me librará en un tiempo futuro de toda obra mala que venga sobre mi vida y me preservará para su reino celestial. Así el Señor estará también de nuestro lado para fortalecernos hoy en día, para que todos y cada uno de nosotros y a través de nosotros sea cumplida la predicación de la palabra del Señor. Y el Señor, como les dije, no solo estará con nosotros, sino que también en un futuro estará con aquellos que vendrán a servir al Señor después de nosotros. En este caso, los más jóvenes, las personas que se están levantando en los caminos del Señor, y los que vendrán después de nosotros, después de nuestros hijos y después de nuestros nietos, si es que el Señor no ha venido antes. Pero hasta que el Señor venga, el Señor cumplirá su palabra, que estará con todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Así que en este caso en particular podemos ver que el Señor cumple su palabra, que sus siervos dan testimonio en los tiempos de los apóstoles. Seguramente desde aquel tiempo hasta el día de hoy, que ya han pasado aproximadamente 2000 años, hasta el día de hoy hubo muchas personas que pudieron sentir este respaldo del Señor y esta palabra cumplida en sus vidas. Lo estamos viviendo nosotros hoy en día, y otras personas en el futuro vivirán y experimentarán en carne propia esta promesa de la palabra del Señor, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que lo que voy a mencionar a continuación, perdonen, tengo que tener mucho cuidado de presentárselos, porque no quiero que sea de alguna manera malinterpretada y que en lugar de ser de bendición para todos nosotros, llegue a ser de tropiezo para muchos. Ahora bien, lo que quiero mencionar es lo siguiente. Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, y lo acabamos de leer en la Biblia. Él no dijo que estaría con nosotros hasta el día en que alguno de nosotros pecare contra Él. Y de esta manera nosotros podemos ver que Cristo estuvo con Pedro aún después de que Pedro pecó contra el Señor mintiendo, porque la Biblia nos dice que Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo antes que cantara el gallo, diciendo, no le conozco, diciendo mentiras después de tanto tiempo haber estado con el Señor, aproximadamente 3 años o más, siendo instruido por el Señor, y después pecó contra el Señor diciendo en una sola noche 3 veces que no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Pero también la Biblia nos dice que Pedro lloró amargamente por esto que él había hecho. Y es posible que en ese lloro amargo de Pedro se pudo haber arrepentido y le hubo pedido perdón a Dios. Y por eso vemos más adelante que Cristo le aparece a Pedro después de haber resucitado, y que de hecho el libro de Juan, capítulo 21, versículo 14, nos dice que era la tercera vez ya que Jesucristo se manifestaba a sus discípulos. Y en este caso estaba Pedro ahí, donde Cristo le habló de su ministerio y le dice las siguientes palabras en 3 ocasiones diferentes. Le dice en una, apacienta mis corderos; en la segunda le dice, pastorea mis ovejas; y en la tercera le dice, apacienta mis ovejas. Incluso también le dice en el mismo capítulo, o en esos versículos, que él le dice con qué muerte había de glorificar a Dios. Cuando le dijo, cuando eras joven, tú te ceñías y te ibas a donde querías.
Más ahora, cuando seas viejo, te ceñirán otro y te llevarán a donde no quieras. O sea que él glorificaría al Señor en su muerte ya de una persona anciana. En otras palabras, podemos ver que el Señor Jesucristo restauró la vida de Pedro y restituyó su ministerio. Ahora bien, aquí es donde yo quiero llevarlo. Con esto, yo no comparto, no estoy de acuerdo, ni tampoco estoy enseñando que las personas pueden pecar deliberadamente contra Dios y pensar que Dios estará todavía favoreciéndolos a ellos, sino que lo que estoy enseñando es que si de alguna forma usted está sirviendo al Señor en su obra, pero que por alguna razón usted llega a pecar contra Dios y se aparta de Él, no todo termina allí, sino que si usted genuinamente dispone en su corazón pedirle perdón a Dios por los pecados que haya cometido, Dios le perdonará y le restituirá su ministerio. De esta manera, una vez más y de una manera diferente, podemos ver que Dios demuestra que es fiel a su palabra y a sus promesas que dejó plasmada en la Biblia, para que en los tiempos de los apóstoles, o sea, que fue en los tiempos de los apóstoles, en nuestros tiempos y que incluso en los tiempos futuros, cuando otras personas más jóvenes que nosotros vengan a los pies de Cristo. Dios siempre va a ser fiel a su palabra y a sus promesas. Y en este caso, Él lanza una promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales, espero en el Señor que esta enseñanza corta pueda edificar sus vidas, pueda traerles entendimiento y conocimiento a su vida, un enriquecimiento en la palabra del Señor para que entienda y comprenda que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo, no importando lo que pase en el mundo, Él estará con nosotros. E incluso cuando esas cosas del mundo nos invadan a nosotros y usted reconoce que ha pecado contra Dios, el Señor le restaurará si usted viene con un corazón genuino pidiéndole perdón por sus pecados y le restituirá en el ministerio, como lo hemos visto en muchas ocasiones, en muchos siervos del Señor que han dispuesto su corazón para el Señor, no se han cerrado en su orgullo, no han pretendido creer que definitivamente están en lo correcto cuando han pecado, sino todo lo contrario, que se han rendido a los pies de Cristo con un llanto amargo como le pasó a Pedro y como nos ha pasado ciertamente en algunas ocasiones a todos y cada uno de nosotros. El Señor ve la genuinidad de nuestro corazón y ve que nos arrepentimos verdaderamente en lo profundo de nuestro ser y Él viene con su amor y su misericordia cumpliendo su promesa, perdonándonos nuestros pecados y restituyéndonos en el ministerio que Dios nos ha dado. Así que la gloria sea siempre para el Señor por su amor y su misericordia. Espero en el Señor que usted y los suyos hayan podido ser edificados en este corto tiempo y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos salir de aquí glorificando el nombre del Señor. Como siempre les he dicho, lo más importante es la palabra del Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que en su misericordia nos ayude a entender y nos ayude a comprender en las cosas en las cuales estamos actuando y moviéndonos que no son agradables delante del Señor? Y que permita que su Santo Espíritu, que es el que redarguye de pecado, nos redarguya a todos nosotros de ese pecado que estuviésemos cometiendo delante del Señor y que al final de cuentas el Señor puede perdonarnos si nos vamos con un corazón arrepentido. Así que vamos a orar al Señor y pidámosle que nos ayude a darnos cuenta en las cosas que nosotros no podemos ver, porque lamentablemente en muchas ocasiones nuestro entendimiento es cegado y creemos que estamos haciendo lo correcto delante del Señor, cuando al final de cuentas llevamos una vida, un tiempo o tal vez en ese instante un pecado que no es agradable delante del Señor. Así que inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios que nos ayude y démosle gracias a Dios por su palabra de este día.
Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Permita en tu misericordia, Señor, que tu Santo Espíritu pueda redarguirnos de todo pecado, que pueda ayudarnos a entender todas las cosas que estamos haciendo mal y que son desagradables a tu presencia. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia. No dejes que perezcamos en nuestros pecados, sino todo lo contrario. Permite que en tu misericordia podamos recapacitar a lo que tú nos muestras, Señor, que está mal, que no nos orgullezcamos en nuestro corazón creyendo que todavía estamos bien cuando en realidad estamos en pecado, y ayúdanos a tener un corazón genuino, arrepentido delante de ti, y te podamos pedir perdón y que tú puedas perdonarnos, y en este caso restituirnos en el ministerio que tienes para cada uno de nosotros, porque algo es verdadero en tu palabra, y es que tú tienes una labor para todos y cada uno de nosotros que conocemos de ti. Algunos de una forma, algunos otros de otra, algunos sirviendo, en este caso en particular, enseñando la palabra del Señor a un grupo de personas, ya sea como pastor o maestro, pero algunos otros evangelizando en el mundo, y algunos otros su ministerio tú lo tienes incluso solamente en su casa, en su hogar, con su hijo, con su hija, con sus padres, con sus hermanos. Aún ahí tú los tienes en ese ministerio para que prediquen tu palabra y ellos vengan al conocimiento de tu verdad, y ellos puedan de esta manera venir a los pies de Cristo una vez siendo redarguidos por tu Santo Espíritu de pecado. Pues ellos al final de cuentas, toda su casa vendrán a tus pies, si ese es el ministerio que tienes con ellos. Y al final de cuentas, aunque no sea en un momento instantáneo, en un momento preciso, oportuno, el cual tú conoces perfectamente que es perfecto, en ese momento tú harás el llamado, así sea que nosotros estemos aquí con vida todavía o que ya hayamos partido a tu presencia. Al final de cuentas, tu palabra germinará en ese corazón y le dará vida, vida en abundancia y vida eterna, como dice tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque aunque no lleguemos a las multitudes, a las masas, a los miles y miles de personas, nuestro ministerio sea, aunque sea con una sola persona, al final de cuentas, tú lo cumplirás en nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor mío, Dios mío. Muchas gracias una vez más, porque podemos ver tu amor y tu misericordia para con nosotros y para con nuestros seres queridos, para con nuestros amigos, para cuantas personas hayamos conocido en nuestro caminar diario o incluso que conoceremos más adelante. Y te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos usas como un instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a que seamos fieles en toda tu casa, como han sido todos tus siervos, para la gloria de tu nombre. Y si alguno de nosotros, Señor Santo de Israel, ha pecado contra ti, perdónanos, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia, Señor, que a veces cometemos delante de ti. Y restitúyenos, Señor, nuestro ministerio que tú nos has dado a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Yo me incluyo con ellos, Señor, porque yo también he pecado delante de ti y tú me has ayudado a reconocer mi pecado y me has restituido y me has levantado, me has fortalecido para predicar tu evangelio a toda criatura sin temor alguno, para la gloria de tu nombre. Gracias, amado mío. Ayúdanos. Ayúdanos siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Así que, mis queridos amigos en las redes sociales, Cristo les ama y nosotros también. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y que sea el Señor en este caso en particular haciendo crecer su vida espiritual delante del Señor. Porque como el apóstol Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó o viceversa, pero dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Que así sea el Señor con todo y cada uno de nosotros, incluyendo con ustedes, el Señor haciendo crecer su palabra, en este caso, en la vida de todos y cada uno de ustedes. Así que el Señor les bendiga grandemente y una vez más, muchas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo
para estar con nosotros en esta clase de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y si Dios los permite, nos vemos el próximo domingo para la gloria del Señor. Hasta pronto y que disfruten este inicio de semana para la gloria de Dios. Hasta pronto. Adiós.